don't think you understand the stakes here. Find that funny? I get nervous laughter sometimes. My eyes broke, or is that mouse? Thank you so much. We believe in you. Hey, I'll rip that unibrow right off his forehead! You want to get physical? Like an ape? Come on, he's right here! I want to know about what you're doing to me! Give us our money! When they do, I'll be right behind you. Everybody wants to rule the world. It's only a matter of time before I'm staring at you from the cover of the Wheaties box. You think it's that simple? Yeah, I do. El ping-pong es uno de esos deportes que, para el ojo común, parecen inofensivos, casi tribales. Un pasatiempo ligero, una distracción sin mayores consecuencias, pero basta con mirar a los profesionales para entender que ahí hay otra cosa. Obsesión, engaño, cálculo milimétrico y una necesidad feroz de imponerse al otro. Marty Supreme parte de esa diferencia y la convierte en su punto de partida. Para Marty Mauser, el ping-pong no es solo un deporte, es una filosofía de vida, una forma de entender el mundo y de relacionarse con él. Comencemos. Marty cree que la vida funciona como una mesa de ping-pong. Hay que tirar la pelota rápido, confundir al rival, cansarlo, sacárselo de encima y ganar como sea. No importa si es con talento, insistencia o trampa. Y esa lógica atraviesa tanto al personaje como a la película misma. Josh Safdie filma con la misma autoconfianza desmedida que su protagonista. No se detiene, no respira, no mira atrás. El resultado es una experiencia hipnótica y agotadora que avanza con la velocidad de una pelotita rebotando sin parar de un lado a otro. Es importante aclarar algo desde el inicio. Marty Supreme no intenta hacer una biografía deportiva tradicional. El ping-pong es casi un pretexto. La película no está interesada en explicar el ascenso competitivo de Marty ni en glorificar sus logros atléticos, sino en retratar su ambición desbordada, su vida callejera y las decisiones ilegales que toma para alcanzar la fama. Safdie observa al personaje desde el margen, desde el engaño, desde la trampa constante, muy en sintonía con ese cine neoyorquino áspero y nervioso que tanto le debe a Martin Scorsese. En ese sentido, Marty Supreme se siente como una versión scorseseana pasada por el filtro Safdie, sucia, acelerada, siempre al borde del colapso. Pero también dialoga con la otra parte, muy distinta. Atrápame si puedes, de Steven Spielberg. Hay una clara correlación entre Marty y ese joven que se niega a crecer, que vive de engaños, que huye constantemente de las responsabilidades y que construye su identidad a partir de la mentira y el movimiento perpetuo. La diferencia es que donde Spielberg encontraba encanto y ligereza, Safdie opta por lo incómodo, lo criminal y lo caótico. Esa negativa a madurar está presente desde la primera escena, cuando Forever Young suena casi como una declaración de principios. Marty no solo quiere ganar y ser famoso, quiere permanecer joven, vivir en un estado permanente de impulso donde no haya tiempo para pensar en consecuencias. No crecer es, para él, una elección consciente. El problema es que esa juventud eterna se sostiene a costa de personas lastimadas, vínculos rotos y responsabilidades sistemáticamente ignoradas. Timothée Chalamet encarna a Marty Mauser con una entrega total. Su actuación es excesiva, irritante y magnética a la vez y funciona justamente porque el personaje lo exige. Marty es un joven judío que trabaja en la zapatería de su tío en Nueva York, pero sueña con viajar a Londres para competir en el abierto británico de tenis de mesa y demostrarle al mundo que es el mejor. No quiere el negocio familiar ni una vida estable, quiere reconocimiento absoluto. Y si para conseguirlo tiene que robar, mentir o seducir, lo hará sin pestañear. En el camino, deja un reguero de caos, una relación con Rachel, interpretado por Odessa Ashton, amiga de la infancia casada con otro hombre, un embarazo inesperado, conflictos familiares y amistades tensadas al límite. El casting es uno de los grandes aciertos del filme, no solo por Chalamet, sino por la mezcla de actores consagrados con rostros nuevos y figuras que no vienen necesariamente del círculo actoral tradicional. Odessa Ashton destaca con fuerza aportando una honestidad emocional que contrasta con el narcisismo constante del protagonista. El viaje de Marty lo lleva a Londres, donde gana, pierde, estalla, es sancionado y termina deambulando por el mundo, incluso animando al público entre los entretiempos de los Harlem Globetrotters. Todo parece un desvío más en la huida interminable. La película avanza sin pausa, abre subtramas que no siempre se cierran y exige una atención constante del espectador. No hay respiro, no hay silencio, no hay tiempo para procesar.
Esa decisión estilística es coherente con el personaje, pero también puede resultar agotadora y confusa. A veces la película va tan rápido que no se termina de entender todo lo que está pasando. Visualmente, Marty Supreme es un despliegue notable. La creación de la Nueva York de los años 50, gracias al diseño de producción de Jack Fisk, la fotografía de Darius Khondji y la edición de Ronald Bernstein sostienen ese frenesí constante. Las secuencias de ping pong, aunque escasas, están extraordinariamente bien coreografiadas y destacan precisamente por su impacto puntual. No buscan explicar el deporte, sino reflejar el estado mental de Marty. La música ochentera, aunque acrónica, refuerza esa sensación de modernidad constante. Sabes que estás en los 50, pero la película se siente actual, fresca, pensada para una audiencia contemporánea. Hacia el tramo final, cuando Marty llega a Japón, algo empieza a cambiar, no de forma grandilocuente ni inmediata, sino casi a la fuerza. Por primera vez, el personaje se ve obligado a detenerse. Ya no hay escapatorias fáciles ni trampas que lo salven. Y en ese contexto, sobre todo cuando ve a su hijo ya nacido, es donde comienza a entender que la única manera de avanzar no es corriendo, sino quedándose, hacerse cargo, estar presente, asumir responsabilidad. Ahora bien, Marty Supreme es también una película con la que no todos van a conectar. Su ritmo desbordado, su acumulación constante de estímulos y su falta deliberada de orden narrativo puede resultar fascinantes para algunos y alienantes para otros. En lo personal, no terminé de conectar del todo con la película y no por una aversión al cine acelerado. Whiplash, por ejemplo, es una película que amo y que en su desorden aparente tiene un orden interno muy claro que guía al espectador. Aquí, en cambio, hay momentos donde el caos termina colapsando sobre sí mismo y esa falta de claridad puede generar más distancia que impacto. Es probable que para muchos espectadores ese mismo descontrol funcione como un reflejo honesto de la vida real, con su ruido, su urgencia y su imposibilidad de ser entendida del todo, pero no todos recibimos ese golpe de la misma manera. Marty Supreme impacta, estimula y abruma, pero su efecto no es universal. Al final, Safdie no ofrece una redención clásica ni un arco emocional cerrado. Marty no deja de ser quien es, pero en ese gesto mínimo, en ese freno tardío, la película encuentra su momento más honesto. Como su protagonista quiere ganar siempre. A veces lo logra con brillantez, otras a las prisas, y aunque no siempre sabe cuándo detenerse, deja claro que tarde o temprano, incluso los que viven huyendo, tienen que decidir si siguen corriendo o si por fin se quedan. Por eso yo le doy un 6.8 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.